Dicen que los mexicanos llegan a Estados Unidos a robar trabajos. Dicen que son flojos, que no saben hablar inglés, que solo sirven para limpiar mesas o lavar platos. Pero, ¿qué pasa cuando aquel al que humillaron, al que hicieron menos, termina siendo el que lleva al restaurante al éxito? Esta es la historia de Mateo Ramírez, un joven mexicano que cruzó la frontera buscando una vida mejor y que, sin saberlo, terminaría demostrando que la dignidad no se mide en acentos, ni en papeles, ni en el color de la piel. Mateo tenía apenas 23 años cuando llegó a Houston, Texas. Llevaba una mochila vieja, un par de camisas y la fotografía arrugada de su madre. No hablaba inglés más allá de un hello mal pronunciado. Pero tenía lo que pocos, hambre de salir adelante. Su primer trabajo lo consiguió en un restaurante de comida rápida. «Necesitamos a alguien para limpiar mesas y fregar baños», le dijo el gerente, un hombre blanco, corpulento, con el ceño fruncido. Mateo asintió sin pensarlo. No era el trabajo de sus sueños, pero era un comienzo. El primer día, mientras trapeaba el suelo, escuchó las risas a sus espaldas. «Míralo, el nuevo, seguro ni papeles tiene», dijo uno de los cocineros con tono burlón. Mateo entendía poco inglés, pero entendía perfectamente la palabra ilegal. Esa no necesitaba traducción. Apretó los dientes. No respondió. Los días pasaron y las humillaciones se volvieron rutina. Un cliente le lanzó la charola al piso solo para verlo recogerla. Otro lo llamó wetback, frente a todos, carcajeándose. Incluso algunos compañeros latinos, en un intento de encajar con los demás, lo trataban como si fuera menos. Pero Mateo no se quejaba, no levantaba la voz. Él observaba, aprendía, y en silencio iba memorizando cada rincón del restaurante. Cómo se encendía la parrilla, cómo se armaban las hamburguesas, cómo se manejaba la caja registradora. Lo que nadie sabía era que Mateo no solo estaba limpiando pisos, estaba aprendiendo a dirigir un negocio. El restaurante donde Mateo empezó a trabajar era un sitio pequeño, con mesas de plástico rojo, paredes manchadas de grasa y un olor permanente a fritura que se pegaba a la ropa. Para muchos era un lugar de paso. Para Mateo, se convirtió en el centro de su vida. Su rutina comenzaba a las 6 de la mañana. Llegaba antes que todos, aunque su turno iniciara hasta las 7. Caminaba más de 30 minutos desde la habitación compartida que rentaba con otros 3 migrantes, porque no podía pagar transporte. A veces, en el trayecto, recordaba la voz de su madre. «Mijo, no importa lo que digan de ti, tú demuestra quién eres con tu trabajo». Y eso era lo que hacía. Los demás empleados lo miraban con desdén. «Mexicano! Limpia esa mesa. Se ve asquerosa», le gritaban. «No se te olvide el baño. Ilegales como tú nacieron para eso», agregaban entre carcajadas. Mateo tragaba saliva y obedecía. No porque fuera sumiso, sino porque tenía claro que cualquier confrontación podía costarle el empleo. Y perderlo significaba volver con las manos vacías a México, decepcionando a sus hermanos pequeños, a todos los que habían confiado en él. Los clientes no eran mejores. Una vez, una señora de cabello rubio y uñas largas le dijo, al ver que tardaba en entenderle: «¿Acaso no hablas inglés? ¿Qué hacen contratando a gente como tú? Aprendan el idioma antes de venir». Mateo se sonrojó. Quiso responder, pero solo atinó a murmurar un «Sorry, ma'am». Esa noche, ya en su cuarto, practicó frente al espejo las frases básicas. «Hello, welcome. How can I help you? Thank you very much». La pronunciación era torpe, pero cada error lo hacía más terco en mejorar. El desprecio no se limitaba a las palabras. Una tarde, mientras limpiaba la freidora, uno de los cocineros, un hombre alto y corpulento llamado Brian, tiró a propósito una caja de papas en el suelo. «Recógelo, Mateo. Es tu trabajo, ¿o no?», dijo, cruzado de brazos, con una sonrisa burlona. Mateo lo miró por un segundo, y aunque le ardía el orgullo, se agachó. En su mente, sin embargo, pensaba: «Algún día serás tú quien tenga que obedecer mis órdenes». Con el tiempo,
Mateo empezó a notar algo curioso. Mientras todos se reían de él, nadie ponía tanta atención al trabajo como él mismo. Aprendió a reparar la máquina de refrescos cuando se atoraba, a organizar la cámara de refrigeración para que no se echara a perder la carne, e incluso a calcular mentalmente cuánto faltaba en el inventario. Lo hacía en silencio, sin esperar reconocimiento. Una noche, después de que todos se habían ido, el gerente, el mismo que lo había contratado con desconfianza, volvió porque olvidó sus llaves. Se encontró a Mateo aún en el restaurante, trapeando el suelo y contando cajas de pan. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó extrañado. Mateo, con su inglés limitado, respondió: «Y finish everything. Clean inventory». El gerente lo observó en silencio. No dijo nada, solo se dio la vuelta y se fue. Pero en ese momento, algo había cambiado. Mateo estaba demostrando que, detrás del acento y las manos callosas, había un trabajador que entendía el restaurante mejor que cualquiera de los demás. Sin embargo, eso no detuvo las humillaciones. De hecho, a medida que Mateo empezaba a destacar, sus compañeros parecían intensificar los ataques. «¿Qué pasa? ¿Mexicano? ¿Quieres ser el jefe?», se burlaban. «Ni lo sueñes. Aquí nunca van a poner a uno como tú al mando». Mateo no respondía, pero cada insulto se transformaba en gasolina para su fuego interno. El punto de quiebre llegó un sábado por la noche. El restaurante estaba lleno, familias, niños corriendo, jóvenes riendo. De pronto, la parrilla se descompuso en pleno servicio. Los cocineros se desesperaron. El gerente gritaba órdenes sin sentido y los clientes empezaban a quejarse. Fue Mateo quien, sin pensarlo dos veces, se metió entre los gritos, apagó la máquina, revisó el cableado y logró reiniciarla. Todo en menos de 5 minutos. El gerente lo miró sorprendido y por primera vez le dijo: «Good job, Mateo. No era un ascenso, no era un aumento de sueldo». Pero para Mateo, esas dos palabras fueron como un rayo de esperanza. El sábado en que Mateo logró reiniciar la parrilla en plena noche caótica, dejó una grieta en el muro invisible que lo separaba de los demás. No fue una ovación ni un abrazo colectivo. Fue algo más discreto. Un silencio tenso. Miradas que por primera vez no estaban cargadas únicamente de burla. Aún así, el aire seguía espeso. El restaurante, con su luz amarillenta y su olor a aceite caliente, era un teatro donde cada turno repetía una obra cruel. Bromas pesadas, órdenes lanzadas como piedras, comentarios que intentaban reducirlo a un origen y un acento. Entre los empleados había una joven de ojos cansados y cabello recogido, llamada Andrea. Era nacida allá, pero de padres migrantes. A diferencia de los demás, no era de abrazar ni de consolar con palabras. Lo ayudaba con hechos. Cuando veía que le cargaban doble trabajo, ella tomaba una escoba, limpiaba la mitad sin que nadie se lo pidiera y seguía como si nada. No hablaban mucho. Se entendían con gestos. Un lunes, después del pico de comida, Andrea se apoyó en la pared de azulejos y lo observó un momento. «Cuentas las cajas de pan todas las noches, ¿verdad?». Mateo asintió. «Y registras lo que falta». Otro gesto afirmativo. «Si haces eso mejor que el encargado del inventario, ¿por qué no se lo dices al gerente?». Mateo bajó la mirada. Sabía la respuesta, porque no querían oírlo, porque preferían que se mantuviera en su lugar, porque el sistema completo parecía construido para que su voz no contara. La hostilidad, sin embargo, no cedía. Brian, el cocinero corpulento, necesitaba un blanco para sus inseguridades, y Mateo le servía perfecto. Empezó a hacerle bromas más peligrosas, abrir la llave del agua sobre el piso recién trapeado para que resbalara, esconderle los guantes térmicos, cambiar los botes de los aderezos para que quedara en ridículo frente a los clientes. Todo eso mientras soltaba risitas de niño grande. Aquella semana llegó una nueva jefa de turno, de semblante duro, gestos rápidos y voz que atravesaba el ruido de la cocina. Puso orden a su modo, con gritos. Para ella, Mateo era un tablero donde clavar chinchetas de tareas. Limpia, lava, repone, corre, vuelve. Sin pausa. Cuando por fin tuvo un respiro,
Se sentó en el escalón trasero que daba al callejón. Respiró el exterior con la misma profundidad con que uno bebe agua después de un desierto. El sol se metía entre los ladrillos y una brisa tibia movía una bolsa de papel en el suelo. Recordó la foto de su madre, el delantal floreado, las manos gastadas de lavar ajeno, la sonrisa que se le desarmaba cuando pensaba en él. ¿Y si te vas?, le había dicho un compañero de cuarto días atrás. Hay otros trabajos donde no te humillan así. Mateo no respondió. No se trataba solo del dinero. Había algo más. Una terquedad que lo sostenía. Un deseo de no salir corriendo. Si me voy porque me humillan, me voy 2 veces, de aquí y de mí mismo, pensó. Comenzó a estudiar el restaurante como un relojero. Anotaba mentalmente los tiempos muertos, los cuellos de botella, los errores que se repetían. La carne se descongelaba de más. El pan se humedecía por mala ventilación. La limpieza profunda se hacía sin método. El flujo de las órdenes se trababa por no anticipar los pedidos grandes. De día limpiaba, de noche aprendía. Observó que el desperdicio de papas se disparaba los viernes. Se preparaban de más por miedo a quedarse cortos. Calculó proporciones. Empezó a sugerir con timidez pequeños cambios. Mover la mesa de armado 1 metro. Rotar la cámara de refrigeración para que lo primero en entrar fuera, lo primero en salir. Etiquetar con fecha real y no con la aproximada que usaban por flojera. Al principio nadie lo escuchó. Luego, al ver que el caos bajaba apenas un poco cuando él estaba, comenzaron a cederle pequeñas decisiones. La jefa de turno, siempre al filo, le soltó un día, sin mirarlo. Si te encargas del inventario esta semana y no faltan insumos, te doy media hora más de descanso el domingo. Mateo aceptó. En su interior, era más que un descanso. Era una grieta nueva en el muro. La venganza de Brian no tardó. Una noche, al cierre, vertió adrede una salsa sobre el piso y se escondió para ver cómo Mateo resbalaba y tiraba una torre de charolas. El golpe fue seco. Mateo sintió el zumbido en los oídos, el ardor en la cadera. Andrea corrió a ayudarlo. Brian salió fingiendo sorpresa. Se cayó solo, dijo. Siempre tropieza. Andrea lo miró con frialdad. La cámara de la esquina lo grabó todo. Brian palideció. El gerente revisó la grabación al día siguiente. No hubo disculpas públicas, solo una amonestación al cocinero que lo dejó herido en su orgullo. Pero, por primera vez, el registro oficial no estaba contra Mateo. El rumbo cambió del todo durante una tarde de lluvia. El cielo había descargado una cortina constante que empapaba a los clientes que entraban sacudiéndose el agua. Era día de promoción y la fila daba vueltas hacia la calle. Justo entonces, un fallo eléctrico dejó mudas las pantallas de la cocina. Las órdenes, que se comunicaban por ese sistema, desaparecieron. La jefa de turno entró en pánico. Los cocineros empezaron a gritarse en un idioma hecho solo de reproches. Las bolsas se acumulaban sin nombre, los pedidos se mezclaban, la frustración crecía en la sala. Un niño lloraba, un hombre exigía reembolso, una mujer decía que denunciaría por incompetentes. Mateo miró el caos y sintió una calma extraña. Había anticipado algo así. Caminó hasta la pared donde meses atrás había hecho un croquis para sí mismo. Circuito de flujo de pedidos sin pantallas, basado en rotular con plumón, dividir por colores, asignar 2 responsables de verificación. No tenía el dibujo físicamente, pero lo llevaba en la cabeza. «Escuchen», dijo con voz firme, no elevada. «Vamos a dividir la fila en 2. Pedidos simples y pedidos especiales». Señaló a 2 compañeros. «Ustedes reciben y marcan con color rojo los simples y con azul los especiales». Miró a Andrea. «Tú verificas que cada bolsa tenga el color correcto y un número grande al frente». Se giró hacia Brian. «Tú, por favor, arma solo pedidos simples, sin distraerte». No hubo sarcasmo en su tono, solo claridad. Extrañamente, lo obedecieron. No fue por respeto aún, fue por necesidad. Su plan sonaba a orden en un mundo que se desmoronaba. En cuestión de minutos, el ruido se volvió ritmo.
La música desafinada de la cocina empezó a sonar como una marcha coordinada. Los clientes, al ver el movimiento, se calmaron. La fila avanzó. La jefa de turno, todavía en shock, dejó de gritar y tomó papel y plumón para ayudar. Una señora mayor se acercó a la barra, ya con su pedido en manos aún húmedas por la lluvia. «Gracias, hijo», le dijo a Mateo. Se notó que alguien tomó las riendas. Mateo inclinó la cabeza. No sonrió. No por frialdad, sino porque no quería aflojar el nudo que lo mantenía concentrado. Cuando al fin regresó la luz en las pantallas, el restaurante ya había sobrevivido a su propia tormenta. El gerente apareció poco después, con el ceño más fruncido que de costumbre, preparado para el desastre. Encontró, en cambio, mesas atendidas, bolsas entregadas y un murmullo sereno en lugar de gritos. Vio a Mateo con un plumón en la mano, coordinando el cierre de ese sistema improvisado como quien guarda una herramienta que sabe valiosa. No hubo aplausos. Hubo algo mejor. La certeza muda de que, sin él, todo se habría venido abajo. Esa noche, al terminar, Andrea se acercó con una botella de agua. «No sé cómo lo hiciste», dijo, «pero lo hiciste». Mateo bebió un trago, miró el piso limpio y pensó en su madre, en su pueblo, en la promesa que un día se hizo en silencio. «Llegué para quedarme, no para pedir permiso de existir». Después de la tormenta, el restaurante ya no fue el mismo. Los compañeros que antes reían a carcajadas cuando él pasaba, ahora bajaban un poco la vista. No se volvieron amigos de la noche a la mañana, pero dejaron de buscar su tropiezo. Andrea empezó a consultarle decisiones pequeñas, tiempos de cocción, orden de limpieza profunda, formas de evitar que la carne perdiera jugo. La jefa de turno, aún a gritos, ahora lo llamaba para que revisara inventario al cierre. Y el gerente, ese hombre de mandíbula dura, comenzó a llegar a horas en que sabía que Mateo estaba en el local. Todo avance tiene su contrapeso. Brian, humillado por la amonestación y por el hecho de que su enemigo silencioso hubiera salvado la noche del caos, decidió que si no podía deshacer su ascenso, al menos mancharía su reputación. Empezó a correr rumores, que Mateo hacía horas extra no autorizadas, que alteraba el inventario para quedar bien, que se colaba tareas que no le correspondían. Quería que la jefa y el gerente lo vieran como problemático, como alguien que quería controlar todo sin permiso. La oportunidad de Brian llegó con la visita del inspector de salubridad. Nadie sabía que vendría. Entró a media tarde, con libreta en mano y la mirada entrenada para encontrar defectos donde otros ven rutina. Revisó temperatura de refrigeración, limpieza de superficies, manejo de residuos. El equipo se tensó. Andrea ordenaba con urgencia. La jefa de turno intentaba recordar el protocolo perfecto que nunca se seguía al 100%. El gerente, con camisa planchada, acompañaba al inspector con una sonrisa rígida. En el cuarto de almacenamiento, el inspector encontró una bolsa de pollo sin etiqueta clara. Pidió explicación. La jefa de turno tartamudeó. El gerente se volvió hacia Mateo, que estaba acomodando cajas. ¿Quién etiquetó esto? No yo, respondió Mateo. Brian, con voz fingidamente inocente, intervino. Lo vi a él anoche moviendo cosas. Tal vez se le pasó. El inspector anotó algo. Mateo tragó saliva. Sabía que una falta grave podía costarles una multa. También sabía que él llevaba semanas aplicando el método de rotación con rigor casi obsesivo. Miró alrededor. Notó un detalle. La bolsa estaba en un estante que no correspondía a su categoría, y la cinta usada para cerrarla no era la que él siempre usaba. Eso significaba que alguien la había colocado ahí después de su turno. «Permiso», dijo, y se acercó al inspector. «Puedo mostrarle el registro de entradas y salidas de producto». Sacó de un folder una tabla que él mismo actualizaba con horarios, cantidades y firmas. No era obligación, pero lo hacía para no perder el hilo. Señaló la hora en que esa bolsa debió entrar y quién debía haberla firmado. La firma no era la suya. El inspector miró al gerente. El gerente miró a la jefa de turno. La jefa, con el rostro encendido, buscó a Brian, que tensó la mandíbula. La visita siguió.
Hubo observaciones menores, sí, pero no multa. Cuando el inspector se fue, el silencio se partió con la voz del gerente. A partir de hoy, toda bolsa entra y sale con firma y hora. Y Mateo lo miró. Tú supervisarás ese registro. Fue la primera vez que, frente a todos, el gerente lo puso al mando de algo más que la escoba. Hubo incomodidad, hubo resentimiento, hubo también una verdad plantada en medio del local. El que mejor entendía el flujo del lugar era ese joven de manos agrietadas y mirada obstinada. Los cambios de Mateo no se quedaron en el papel. Rediseñó las rutas de limpieza para que no se cruzaran con la preparación de alimentos. Ajustó el acomodo de la cámara de refrigeración para minimizar desperdicios y propuso una rotación de personal que evitara que siempre cayeran las peores tareas en los mismos. Todos hacen de todo pero con orden, dijo. Sugirió además una pizarra de metas diarias, tiempo promedio de entrega, desperdicio máximo permitido, número de quejas resueltas en el momento. Al principio, la jefa de turno se burló. No estamos en una fábrica. Luego, al ver cómo disminuían los reclamos y cómo las bolsas salían con menos errores, dejó de burlarse. Andrea fue clave. Ella traducía el lenguaje del cansancio a acciones concretas. Si Mateo proponía un cambio, ella lo explicaba en 10 segundos y lo ponía a caminar. Se convirtió, sin declararlo, en su aliada. No necesitaban decirlo. El equipo comenzó a seguir un orden nuevo, menos cruel y más eficiente. Pero la xenofobia no desaparece porque la eficiencia aumente. Un cliente, molesto por una demora, se acercó a la barra y, al ver a Mateo organizando, lanzó un comentario venenoso sobre quiénes deberían estar al frente y quiénes deberían conformarse con la bar. El restaurante se quedó helado. Todos miraban al hombre como si esperaran que la ofensa se clavara en Mateo como un cuchillo. Él respiró, sostuvo la mirada y respondió con calma. Su pedido estará listo en 2 minutos. Si hay otra cosa que podamos hacer para ayudarle, aquí estoy. El hombre abrió la boca, pero el silencio colectivo, ese tejido invisible que se había formado alrededor de Mateo, lo contuvo. Andrea entregó la bolsa. El cliente se fue refunfuñando, derrotado no por una pelea, sino por una dignidad que no pudo manchar. El gerente, testigo a distancia, lo llamó a la oficina al final de la jornada. Sobre el escritorio había papeles, reportes, una carpeta con registros. He visto lo que haces, dijo sin rodeos. No hablo de lo que limpias o cocinas. Hablo de cómo ordenas el caos, de cómo los números mejoran cuando te encargas. Las quejas bajaron, el desperdicio bajó, la rotación de personal bajó. Golpeó con un dedo la carpeta. Esto no es casualidad. Mateo sostuvo el aire, como quien no quiere que se le escape un sueño por la boca. Quiero que coordines los cierres durante 1 mes, continuó el gerente. Si los resultados se mantienen, hablaré con dirección para proponerte como encargado de turno. No era aún la meta final, pero era un paso firme en el mapa que él se había dibujado sin decirlo. Salió de la oficina con la sensación de haber caminado 80 metros sobre un alambre sin red y haber llegado al otro lado. La noticia corrió. Brian se encerró en su propio orgullo herido. Un par de compañeros se mostraron fríos, pero menos hostiles. Andrea le chocó el puño con una sonrisa mínima, casi de complicidad. La jefa de turno, por primera vez, dijo su nombre sin convertirlo en un imperativo. Mateo volvió a casa tarde, con los tenis aún húmedos por la lluvia de la tarde, y se sentó en la cama angosta. Sacó la foto arrugada de su madre. La puso frente a él, sobre la mesa de noche improvisada con una caja de cartón. Apoyó la frente en las manos. No rezó en voz alta. Solo agradeció en silencio por no haberse ido cuando todo parecía invitarlo a huir. El mes de cierres coordinados fue un examen constante. Mateo llegó antes, se fue después, revisó listas, midió tiempos, tomó notas a mano de cada turno. En los primeros 15 días, el tiempo promedio de entrega bajó lo suficiente como para notarlo en la fila. Ya no se formaban cuellos de botella en la barra. Las quejas se redujeron a incidentes aislados que se resolvían en el momento. El desperdicio de papas, su obsesión silenciosa, cayó casi a la mitad por un ajuste simple. Preparar por tandas y no por miedo.
Con los números de su lado, Mateo se atrevió a tocar algo más sensible, la cultura interna. Propuso, con voz serena, una regla que parecería obvia, pero no lo era. Respeto obligatorio entre compañeros, sin insultos por origen, acento o apariencia. El que lo rompa, rota al peor turno una semana. No fue un discurso ni un cartel con frases motivacionales. Fue un acuerdo práctico, como los que sostienen los edificios sin que se vean. Brian, obligado por la presión de la jefa y del gerente, aceptó a regañadientes, pero la herida de su orgullo lo empujó a un último acto de sabotaje. Alteró el reloj de una de las cámaras para que el cierre de cierto día pareciera incompleto bajo responsabilidad de Mateo. Creyó que el gerente no notaría el desfase. Se equivocó. El gerente cruzó horarios, comparó registros, vio la trampa, llamó a Brian y, sin elevar la voz, le comunicó su suspensión. No hubo dramas. Solo un portazo que sonó como un capítulo que se cierra. La tarde siguiente, un grupo grande de clientes llegó de improviso. Un equipo de trabajadores del edificio de enfrente, hambrientos, con prisa y poco ánimo de esperar. Fue, de nuevo, un momento de prueba. Mateo respiró hondo. Tomó la pizarra que había instalado semanas atrás y partió el flujo de trabajo como si sumara y restara números en una libreta vieja. ¿Quién toma pedidos? ¿Quién arma? ¿Quién verifica? ¿Quién entrega? ¿Quién limpia en paralelo? La cocina se movió como una máquina bien aceitada. Los clientes salieron comentando que jamás los habían atendido tan rápido en ese lugar. Esa noche, el gerente lo citó otra vez. No voy a adornarlo, dijo. He propuesto tu nombre a dirección para el puesto de encargado de turno. Mateo se mantuvo quieto. El gerente siguió. Pero voy a ir más allá. Voy a sugerir que, si después de 3 meses mantienes los indicadores y reduces aún más el desperdicio, seas considerado para la gerencia del local. Las palabras, pesadas como llaves grandes, cayeron sobre la mesa. Mateo no las abrazó de golpe, las sostuvo en la mente, como quien sopesa algo valioso que también puede romperse si se aprieta demasiado. Asintió. Ser encargado de turno fue un cambio visible. Ya no cargaba siempre la escoba, ahora cargaba decisiones. Escuchó que algunos decían que se le había subido. No discutió. Dejó que los hechos hablaran. Turnos puntuales, cierres limpios, una cocina que parecía por fin un lugar de trabajo y no un campo de batalla. Andrea se convirtió en su mano derecha natural. La jefa de turno, que lo había gritado hasta el cansancio, se fue acostumbrando a pedirle opinión antes de tronar los dedos. Al cabo de los meses, la propuesta de gerencia ya no sonaba a fantasía. Llegó una auditoría interna. Revisaron todo: seguridad, tiempos, inventarios, satisfacción de clientes. El informe final tuvo una frase que, traducida al lenguaje cotidiano, significaba algo simple. El local funcionaba mejor que antes, y en cada línea de mejora aparecía, directa o indirectamente, la labor de Mateo. El día que lo nombraron gerente no hubo banda de música ni pastel. Hubo un correo formal, un apretón de manos, un juego de llaves. La sostuvo con la misma seriedad con que alguien sostiene una promesa. Salió a la sala, miró a su equipo y dijo pocas palabras. Gracias por el trabajo. Lo haremos mejor todavía. Luego, sin pausas. Desde hoy, todos rotamos tareas. Desde hoy, nadie insulta a nadie por su origen. Y desde hoy, si un cliente humilla a un empleado, ese cliente será atendido por mí y, si es necesario, se le pedirá que se retire. Aquí trabajamos con dignidad. Andrea sonrió abiertamente esta vez. Algunos aplaudieron suave, con timidez. La jefa de turno, ahora bajo su coordinación, asintió con respeto. Brian, que había regresado de su suspensión con otro carácter, se acercó al final del turno. No buscó excusas ni adornos. Me pasé, lo sé. Si quieres que me vaya, me voy. Mateo lo miró largo rato. Recordó la salsa en el piso, el resbalón, la risa torcida. Recordó los insultos, los rumores, la trampa en la cámara. Recordó también la noche de la lluvia, la pizarra, el murmullo ordenado de la cocina, y dijo: quédate. Pero aquí todos aprendemos.
Mañana empiezas rotando por limpieza profunda. Después, inventario. Quiero que entiendas por qué este lugar se sostiene. Brian tragó saliva. No era una humillación, era una lección. Con el tiempo el restaurante cambió de piel. Las paredes siguieron manchadas de grasa imposible. El olor a fritura no desapareció. Ninguno de los dos milagros existe, pero el ambiente dejó de oler a desprecio. Los clientes habituales notaron que el servicio fluía, que las quejas se resolvían sin gritos, que había una sensación rara de calma en un sitio que antes parecía regido por la prisa y la bronca. Una tarde, una mujer de cabello plateado llegó con su nieta de la mano. Pidió un menú sencillo y esperó sin prisa. Cuando le entregaron su bolsa, miró a Mateo, que estaba en la barra, y dijo: «Se nota que usted lleva esto con cuidado. Gracias, no era un premio. Era un reconocimiento cotidiano, que sabe mejor porque no tiene moño». Mateo colgó en la oficina, esa oficina por la que años atrás no podía ni asomarse, la foto de su madre. No lo hizo para presumir, sino para recordar. A veces, al cerrar, se quedaba unos minutos mirándola. Pensaba en el muchacho que llegó con una mochila vieja y vergüenza en el acento, en el hombre que ahora sostenía el funcionamiento de un equipo, en cómo la xenofobia había intentado convertirlo en caricatura. Pero él, con terquedad y método, se había dibujado a sí mismo de regreso a escala real. No idealizó el camino. Sabía que no todos los finales tienen ascenso, que hay historias que se quiebran sin justicia y sin reparación. La suya había logrado una forma de victoria, sí, pero no por magia, sino porque decidió quedarse, aprender, ordenar y, sobre todo, no reproducir con otros la humillación que le hicieron a él. De noche, cuando el local quedaba en silencio y las lámparas lanzaban un brillo cansado sobre las mesas, Mateo repasaba las metas del día siguiente en la pizarra. Entregas a tiempo, cierres limpios, respeto no negociable. Luego apagaba todo, guardaba las llaves y al salir, el reflejo de la calle le devolvía a un hombre que ya no bajaba la mirada. «Mañana seguimos», murmuraba para sí, sin grandilocuencias, porque a veces el triunfo no es una bandera clavada, sino una jornada más que se cierra con la dignidad intacta. Y, en un mundo que insiste en medir a las personas por su acento, su piel o sus papeles, esa dignidad es el verdadero ascenso. ¿Te gustó esta historia de Pocha Historias? Dale like, comenta tu parte favorita. Y suscríbete a Pocha Historias para descubrir más historias tan impactantes como esta. Activa la campanita que lo mejor aún está por contarse.